¿Cuál es la idea de trabajar esta materia? ¿Por qué pusimos Misión de la Iglesia, a pesar de que algunos ya lo habían cursado? ¿Y cómo podemos añadir cosas? Hay una presentación inclusive que se la vamos a enviar, que me parece que va a ser bastante enriquecedora. Así que bueno, vamos a ir al Señor en oración. Querido Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por poder estar juntos, por poder habernos congregado aquí en el templo y también a los hermanos y a las hermanas que lo están haciendo a través del Zoom. Te pedimos que tú nos estés guiando, que nos estés ayudando. Sobre todas las cosas, pedirte la unción de tu Espíritu Santo, que la gracia tuya, Señor, pueda fluir en este momento donde intentamos, con tu ayuda, aprender más de tu palabra, que sea tu palabra trabajando en nosotros. Gracias, Señor, por los hermanos presentes, por el interés del conocimiento de tu palabra. Señor, te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Nosotros, cuando hablamos de misión de la Iglesia, y lo hablamos con algunos estudiantes que ya han cursado, seguramente van a ver en este nuevo desafío cosas que antes no las vimos. Por eso, aquellos que tienen el manual, lo que yo les voy a pedir, inclusive los que estamos acá, que lo tengan como referencia, porque sobre lo que vamos a trabajar es sobre ejes distintos. Si bien es la misma materia, por eso la hemos titulado Misión de la Iglesia en pandemia. Durante la pandemia, en realidad, ¿cómo podemos llevar adelante la misión de la Iglesia, el trabajo de la Iglesia? Porque también tenemos que revisar qué conceptos tenemos nosotros de ser Iglesia. Porque a veces, ayer lo decíamos en la reunión, en el culto, los hermanos que estábamos acá en Comodoro, reflexionábamos que, bueno, pudimos sobrevivir siendo Iglesia a pesar de no estar en los templos. Entonces, ¿cuál sería el desafío mayor? ¿Por dónde tendríamos que analizar? Lamentablemente yo había convocado a algunos hermanos, pero lo vamos a hacer, quizás que usted se lleve para mañana esta idea, porque hay distintas escenas que podemos recordar de la pandemia, de cómo atravesamos este tiempo y de lo que nos ha acontecido. Y seguramente nosotros, como decimos, no somos los mismos desde que pasamos la pandemia o cuando empezamos, lo que atravesamos y cómo estamos ahora. A mí se me había ocurrido pedirle a algunos hermanos que, por ejemplo, traigan algún testimonio, que quizás para mañana ustedes se animen a preparar breve, una explicación, cómo lo encontró usted la pandemia. Lamentablemente, bueno, algunos seres queridos, amados, de familia, hermanos en la fe, conocidos, lamentablemente han partido por causa de esta terrible situación. Entonces, nosotros no podemos hacer caso omiso y decir, bueno, sigue la Iglesia, sigue el mundo. Sí, sigue, pero como Iglesia nosotros, ¿qué vamos a hacer? Entonces la propuesta es ver lo que es la pandemia o ver lo que es la misión de la Iglesia a pesar o a través de la pandemia. Vamos a ver ahora, yo les voy a pedir un minutito porque nos estuvieron arreglando la computadora y tengo que buscar mi archivo para mostrarle la presentación. Así que ustedes lo van a tener. Después yo se lo voy a pasar a los que tengan mail o a los que lo puedan hacer por WhatsApp también, aquellos que algunos lo usan el WhatsApp, otros no. Así que si lo usan, nos va a venir. .
Igual por WhatsApp me pueden mandar sus mails, si usted, creo que yo tengo de la mayoría los mails. Si no lo tengo, perdón, sí. No, pero no es esto. Vamos a ir abriendo la palabra del Señor, vamos a buscar en la Biblia. Mientras tanto, los dos textos más conocidos cuando hablamos de la Gran Comisión. Mateo 28. Aguárdeme que lo estoy buscando en la computadora, vamos a tener la presentación. Tenemos todo preparado, pero no se veía la cámara, por eso, lamentablemente, ahí está. Vamos a leer desde el 18, creo que hasta el final. Ahora yo voy a poner compartir pantalla. Seguramente algunas visiones se van a achicar, las camaritas. 28, Mateo 28, 18 al 19. Así que la última parte de Mateo. A ver si los que están por Zoom ven la presentación, si no nos mandan un mensajito. El título entonces es Misión de la Iglesia, Evangelización Integral, Pandemia y Pospandemia. Bueno, algunos afirman que ya estamos en pospandemia, pero no necesariamente podemos decir que sí. Por lo menos vamos a preparar. ¿Qué es pospandemia? Es decir, pensar que ya pasó. Bueno, ¿quién quiere leer? Bueno, de los presentes, o de lo que pasa es que yo a los que no están presentes no los puedo ver acá. A ver si achicamos, vemos las... No, tampoco se ven tenemos que agrandar las miniaturas. Bueno, ¿quién puede leer Mateo 28, 18 al 20? Por favor. Fuerte, fuerte, ¿eh? Toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando nosotros, a ver, vamos a acomodar un poquito la pantalla, cuando nosotros hablamos de la Gran Comisión, generalmente este es el texto que se usa, que es el que hizo Jesús cuando nos envió a predicar, a anunciar, dice, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y predicar el Evangelio a todas las naciones. Pero generalmente hay un texto que no se utiliza. Porque acá, ¿qué tenemos? Tenemos el qué tenemos que hacer como iglesia. ¿Qué dijo Jesús? Vayan y hagan discípulos o anuncien el Evangelio a todas las naciones, a todas las gentes o a todos los pueblos. Ahora, ese es el qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Anunciar el Evangelio, anunciar el reino, anunciar la salvación de Jesús. Pero lo que no se nos dice es cómo. Y muchas veces estos textos han dado una interpretación de lo que es misión de la iglesia. Pero hay otro texto que se encuentra en Juan, que es poco utilizado, y se llama la Gran Comisión Juanina. Está en Juan, capítulo 17, versículos 18 al 21. Yo les voy a preguntar a los que están conectados por el Zoom. Están en silencio, pero por lo menos háganme seña si ustedes están escuchando bien. Cuando yo pongo la presentación del PowerPoint, ¿ustedes ven bien la presentación del PowerPoint? ¿Sí? ¿Se ve bien? Porque
yo tengo que corregir para mañana la configuración de la máquina para también verlos a ustedes. Cuando yo pongo compartir pantalla, las ventanitas de ustedes se me van del Zoom y no logro ver si ustedes están viendo bien la presentación. Porque así vamos a ver mejor lo que estamos, porque preparamos una presentación especial para esta materia, que no es como la otra. Así que yo voy a poner compartir pantalla ahora, nuevamente. Juan, capítulo 17, versículo 18 al 21. Ahora lo vamos a leer desde la pantalla. Yo voy a volver a lo que recién dijimos. La gran comisión la encontramos en Mateo 28, 18 al 20, que es lo que leímos recién. Este texto es por sí el más conocido y utilizado para justificar el porqué de la misión. Pero hay otro texto menos conocido y menos utilizado, que es el texto juanino, que se refiere a la gran comisión de San Juan, capítulo 17, versículo 18, y dice así: los envío a dar tu mensaje a la gente de este mundo. Así como tú me enviaste a mí, toda mi vida te la he entregado. Y lo mismo espero que hagan mis seguidores. No pido solo por ellos, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me envías. Sí, fíjense cómo cambia casi radicalmente la visión de Juan a la visión de los otros evangelistas, ¿no? Los otros evangelistas, lo mismo dijo Jesús, ¿sí? Lo uno como lo otro son palabras de Jesús. Pero a la hora de revisar cómo tiene que ser la obra de la Gran Comisión, la obra de llevar el mensaje, nos habla de una entrega, nos habla de una vida entregada, tal como dice, así como yo me entregué, que ellos también se entreguen, así como tú me enviaste a la gente de este mundo, yo los envío a ellos. Y hay una oración, la oración intercesora se llama también este texto, que tiene que ver con algo más general y yo diría no tan proselitista. Porque el otro texto fue utilizado mucho para justificar las campañas, para justificar el envío para todas las naciones, y está bien, el envío a todas las naciones. Pero este texto como que nos acerca un poquito más al corazón del Señor, es decir, esto es lo que Él quiere. Que así como Él, el Padre lo envió, Jesús estaba enviándolos a los discípulos a llevar un mensaje de salvación, un mensaje de fe, un mensaje de arrepentimiento, pero en definitiva terminamos con la misma cosa. ¿Cómo hacemos ese mensaje? ¿Cómo hacemos para llevar adelante el mensaje del Señor? Y si nosotros nos referimos a lo que es ser iglesia, acá hay otra hojita que ustedes van a tener después, yo se la voy a separar, pero acá viene, ¿por qué existe la iglesia? Dice, la iglesia debe tener claro cuál es su misión y qué objetivo tiene, es decir, ¿qué quiere lograr? La Biblia nos ofrece orientación para responder a esta inquietud.
Y ahora viene lo que vamos ampliando. Dice, vivimos en una época y en un lugar muy distintos a los lugares y tiempos en que se escribieron los libros de la Biblia. Por lo tanto, necesitamos discernimiento y sensibilidad para saber lo que Dios quiere para la iglesia hoy en nuestro país y en medio de la pandemia. Y nosotros ahora vamos a volver sobre esta frase, ¿no? Pero en la versión antigua de nuestra materia Misión de la Iglesia, no sé si se acuerdan, que teníamos unas figuritas para ver, que eran, ¿se acuerdan? Mire, acá en la primera parte, en la parte 1, donde se ve mucha gente de condición bastante humilde, trabajando, compartiendo. Era la primera figura que teníamos que analizar en aquel momento, ¿se acuerdan? Esta es otra figura, la número 2, la que más quizás nos hace acordar si uno piensa en lo que uno piensa en la iglesia, en el templo, en realidad, en lo que es un culto. Se ve el pastor o el líder predicando, la gente reunida. Después había otra imagen más que analizar, que era este niño, este pequeño, temblando, de frío, parece, ¿no? Y alguien que alguien te ama, como si fuera un folleto que es arrastrado por el viento, típico de Comodoro, típico de acá de la Patagonia, llevaría ese folleto, también nos da una idea. Y la final era una mesa compartida de distintas personas con distintos instrumentos, sería la mesa de la comunión. Por atrás también hay una bolsa de trabajo. Es decir, son distintas figuras que nosotros usábamos en aquel momento para significar cuál de esas nosotros creíamos que era más semejante a la misión de la iglesia. Ahora yo le pregunto, ¿qué figura pondría usted hoy para que nos haga reflexionar, teniendo en cuenta la pandemia, qué es ser iglesia? Acá hay una. ¿Será este? Se nota que hay personas que están cubiertas de toda la escafandra y de toda la nueva vestimenta por la pandemia, y personas que vienen a buscar alimentos y comida. Esto se llevó adelante en medio de la pandemia. Fuerte, porque hay gente que quiere escuchar. Más bien desde mi propia, digamos, experiencia, se acercó el alimento a la gente. O sea, la materia prima para hacer la preparación de los niños. Ah, bueno, estos es otros casos. Acá la gente viene a buscar. En muchos casos, es verdad, se le acercó porque no podían estar habilitados los lugares. También después empezaron algunas reuniones, no sé si reconoce acá, cultos con la gente con barbijo, impensado en el ser iglesia. Y ni hablemos de las iglesias que proclamaban no suspender los cultos cuando empezó la pandemia, diciendo que Dios tenía poder para guardarnos de todo eso, y así fueron. Hubo terribles casos de personas no solo personas, pastores, que han fallecido, iglesias clausuradas, porque la pandemia hizo estragos, ¿no? Pero esta figura, se dan cuenta que todo esto nos llama a reconocer que no podemos ser iglesia como éramos antes. Yo no sé si éramos bien o mal, pero que indudablemente no podemos ser lo mismo que lo que éramos antes, eso es seguro. Esta otra figura también. En la parte de arriba son médicos y enfermeros cristianos orando para pedir favor al Señor y fortaleza para poder seguir atendiendo a los enfermos que ingresaban. Y en la parte de abajo
es la misión en una iglesia evangélica que está abierta para la vacunación. Seguimos insistiendo con esto porque parece mentira, pero hay muchos todavía en la vida de la iglesia evangélica, muchos cristianos que no quieren vacunarse, que no creen en la vacuna, y nosotros creemos que por honor a la vida y por honor a guardar al otro, yo lo tengo que hacer. Más allá de toda la historia, de los que nos meten un chip y que todo lo que se le ocurra, hermanos, creo yo que debemos como iglesia promover por la vida. Entonces, como primer parte de reflexión, el tema exclusivo es el anuncio del reino de Dios. Jesús partía de la realidad del pueblo oprimido y desde allí anunciaba la buena noticia. Jesús reunió a una pequeña comunidad para que comenzase a vivir de acuerdo con los principios evangélicos y para ser misionera de la buena noticia, acelerando la llegada del Rey. Ahora bien, cerramos acá un poquito el compartir pantalla y quisiera preguntarle, si me deja cerrar acá la compu, quisiera preguntarle a los que están presentes y a los que quedaron allí, si es que quedó alguno conectado, ¿qué les parecieron estas figuras? ¿Cuán cerca de una realidad estamos? ¿Qué le agregaría? ¿Qué le quitaría? Uno de los temores a los cuales nos enfrentamos, o sea, yo temo eso en el buen sentido, es que nos equivoquemos con que volver a los templos, volver al culto, es volver a ser iglesia. Y nos olvidemos de todo lo otro. Y sería uno de los grandes errores que vamos a cometer. Servir al Señor, servir al prójimo, ser iglesia como tal, tiene que ver con todo lo que estuvimos haciendo en pandemia, aunque no nos congregamos. Se ayudó igual, vimos cómo se llevaban medicamentos, cómo se llevaron remedios, cómo se llevaron alimentos, cómo se atendió. Hubo gente que igual, hermanos, hubo hermanos en la fe, pastores, que a pesar de que no se podía visitar, visitaron igual acompañando el lecho de enfermo terminal, los que de alguna manera lo pudieron hacer porque estaba prohibido, no te dejaban entrar. Pero hay quienes inclusive perdieron su vida porque se terminaron contagiando y murieron de COVID al haber asistido a una persona enferma en su soledad. Yo creo que el gran desafío está plantado. Pero me gustaría a los que están allí conectados por el Zoom, habilitar el audio y que nos comparta cuál fue su impresión al ver los primeros dibujitos que eran los que usábamos antes para compararnos con iglesia y qué vemos ahora. A ver si hay algún participante que quiera compartir su testimonio de lo que... Sí, Ruth. ¿Puedo? Sí, en las imágenes en las fotos, digamos, en las fotografías, era la primera fotografía era de mujeres hindúes, o sea que también se trata de esto, de alcanzar también a otros que tengan otras religiones. En las segundas fotografías también había niños, o sea que no solo quedarse en los adultos y demás, sino también evangelizar también a los niños. Creo que es la mayor misión, ¿no? Porque son ahí es donde hay que sembrar las semillitas. Y después en los hospitales, que fue donde más, por ahí la pandemia o el dolor, el sufrimiento estuvo como más concentrado. Si bien fue general, en los hospitales fue en donde más se vio. Así que, o sea, no abocarse, como usted dice, a un solo lugar, sino expandirse, que es también un poco lo que nos permite hoy en día la tecnología, que nos da un poco de miedo y demás, pero que en realidad también es una gran bendición, porque podemos llegar a un montón de lugares. Bueno, exactamente. Hoy podemos estar dando clases así, tanto a la distancia, hay hermanos de Esquela, hermanos de Río Grande, y nosotros acá en Comodoro, y otros que se van a enganchar mañana porque hoy tenían
sus tareas, sus trabajos. Así que muy bien. ¿Quién otro quiere aportar? Lo veo a Brian, lo veo a Abelardo, la veo una hermana de Río Grande que no sé quién es, está media escondida ahí. Abelardo. Y No, Liliana, Abelardo no habla, habla Liliana. Va a hablar Liliana. Liliana. Bueno, Liliana. Yo creo que de las imágenes que vimos, casi todas enfocan más que nada a la iglesia, ¿no? A los miembros normalmente. Pero esta pandemia nos ha llevado mucho a mirar en general a todas las personas que están afuera, más que nada. A nosotros desde acá, por ejemplo, nos ha tocado asistir a gente que no tenía nada que ver con la iglesia, justamente. Y yo creo que ese es el desafío que nos presentó la pandemia para poner en práctica a futuro, es tratar de trabajar más puertas afuera de lo que es el templo, más allá que pudiéramos volver en algún momento a las reuniones, a congregarnos como lo hacíamos anteriormente. Perfecto, Lili, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Habilite el audio para que lo podamos escuchar. Bueno, Algunos. más o menos. Pastora Chira, ¿cómo le va? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo Bienvenida. están? Dios les bendiga a todos. Es un poquito así. Es como que ha quedado un poquito fuera de tiempo esas figuras, ¿no? Para este Claro, tiempo que estamos viviendo. Los primeros dibujitos. Sí. Sí. Es como que ha pasado muchísimo tiempo, muchísimos años, ¿no? Y no han pasado tantos años. Eso significa que los cambios se van produciendo abruptamente y nos sorprende y no nos terminamos de acomodar con una cosa que ya ha vuelto a cambiar, ¿no? Y que el Señor nos dé esa rapidez también a nosotros para darnos cuenta y también ir cambiando las formas, la modalidad de trabajo, la manera de llegar a la gente. Es así. Que la iglesia no esté, bueno, como en el tiempo del Señor, ¿no? No había iglesia y el trabajo se desarrollaba afuera, fuera de un lugar. Quizá este tiempo y lo que nos va a ir llevando va a ser el trabajo de esa manera, fuera de los templos. Un nuevo desafío. El lugar del templo va a ser para organizarse y salir a hacer el trabajo. Bueno, mira, ahí estamos entrando en un tema que nos cambia la idea a todos, ¿no? Ustedes ven ahí, no se ve la pantalla. ¿Por qué no se ve la pantalla? ¿Y por qué no abrí el Zoom? Esperen que no lo están viendo, yo pensé que lo estaban viendo ustedes. No, lo que pasa es que lo de la tecnología nos está superando a todos. Yo lo veo solo, pensé que lo estábamos transmitiendo. Esperen un poquito. Sí, hermana. Sacate el barbijo así te escuchamos todo, por favor, a ver. Ajá. A los tratados que... Pero además del tratado, ¿qué le podemos dar? Porque el tema del tratado por ahí termina ahí, ¿no es cierto? ¿Y qué otra cosa les parece que podríamos hacer? Que estoy tratando de volver y no puedo volver. No puedo volver al Zoom. Acá, a ver. Ahí están. Pero no se ve ahí. Bueno, yo los veo. Los hermanos van a tener que esperar que arreglemos la parte. Me dice... A ver ahí. Ahí. Creo que mañana
Creo que mañana voy a tener mi computadora porque me olvidé un cable y con ese cable no podemos hacer nada y acá estaba todo cerrado. Bueno, porque queremos que los vean también. Yo les propongo lo siguiente. Esta idea que nos dio la pastora Alcira y como un cambio de paradigma. Paradigma es ejemplo, es modelo. Nuestro mayor paradigma es Jesús. Nuestro mayor modelo, nuestro mayor ejemplo es Jesús. Y nosotros si nos ponemos a pensar, ¿qué hubiera hecho Jesús en un tiempo así? Por eso nos dejó su palabra. Él nos dijo que vayamos a llevar el mensaje de esperanza y que no solamente sea un mensaje verbal, sino que con hechos concretos. Pero hoy estamos frente a un desafío. Yo recuerdo que en el medio de una de las materias del año pasado, también había una hermana que preguntaba, ¿y cómo podemos hacer si no podemos salir? Porque en ese momento acuérdense que no podíamos salir. Medio que los que salían a hacer algún servicio voluntario de amor, lo hacían porque conseguían un permiso y hasta a veces en forma, bueno, sí, clandestina, porque era cuestión de ir a ayudar a alguien que no tenía nada, o estaba solo, o estaba aislado. Entonces, todo esto nos tiene que llamar a la reflexión, de que no podemos seguir siendo iglesia de la forma que éramos antes. Tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Ahora, yo entiendo que, es más, hemos tenido problemas porque había muchas iglesias que querían volver antes de tiempo a los cultos, a los templos. Y nosotros sosteníamos que primero había que cuidar a la persona, cuidar a la persona y a la familia que estaba en esa situación y no exponernos. Y esto es como un antievangelio, o como una anticultura de lo que generalmente la gente piensa. Y era lo que hacía Jesús. Jesús justamente se espantaba y decía, bueno, si toda la gente hace tal cosa pensando que es lo mejor, él les proponía otro que generalmente era totalmente distinto. ¿Por qué? Porque la mayoría no pensaba en el pueblo. La mayoría de los líderes religiosos no pensaban en la necesidad, sino pensaban en sus intereses, en sus posturas, en sus situaciones de poder. En cambio, hoy nosotros creemos que la misión de la iglesia tiene que pasar por una actitud completamente identificada con el que está más necesitado, más débil, más enfermo, más solo. Sí, sí, Nelly. Yo iba a decir, cuando decías de cómo pudimos ayudar capaz en el momento en que estaban las personas internadas, yo no pude hacer eso, pero me tocó hacer varios papeles. Bueno. Uno de ellos era mi sueño, pero entre esos, entre la iglesia acá y la otra iglesia, es un momento fuerte igual. Totalmente. Porque la gente estaba muy dolida, estaba muy mal, pero yo le daba gracias a Dios porque a pesar de hacer algo así doloroso en un momento así, no me dio mucha paz para poder llegar a las personas. Y ver después el agradecimiento de las personas, que vos te das cuenta. ¿Pero ustedes pudieron hacer el servicio de sepelio? Sí, al cementerio. Viste que mi suegro... Porque hubo casos que no. No, pero los casos que se pudieron. Mirá. Yo tenía una señora de la iglesia reformada que no murió de COVID, ella murió de cáncer. Hasta me permitieron 3 minutos en la sala velatoria. Yo pude hacer... Miren lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Miren de lo que estamos hablando. Minutos. Eso me conmovió mucho el tema de la pandemia porque yo dije, antes nosotros podíamos estar el tiempo, poder hablar más con las personas y ahí, en esos momentos, es donde Dios te da la oportunidad para llegar, porque las personas están sensibles. Y me ha tocado. Pero me llega lo que dice Nelly. Dice, me permitieron estar 3 minutos en la sala velatoria. Es decir, fíjense cómo es que tenemos que sí o sí admitir que hay un cambio que hacer. Y ese cambio solamente el Señor nos puede ayudar, ¿no? Tanto para poder acompañar, consolar, alentar a estas personas que son
los seres queridos que quedan con dolor, como para acompañar hoy en otras circunstancias. Yo creo que quien más, quien menos, le ha tocado alguna experiencia. Bueno, perdón, acá Sí. tuvimos también el caso de nuestro hermano Ángel, que partió con el Señor, estando solo en el hospital porque no se permitía estar acompañado. Y la despedida la hicimos vía WhatsApp también, porque a él lo cremaron, a la esposa, a las hijas, después de unos cuantos días pudimos saludarlas personalmente, todo muy, muy doloroso y sorpresivo, porque no pensábamos nunca que el hermano lo internaron y pensamos que se iba a recuperar, porque todos los días hablábamos con él a través del WhatsApp, y resulta que después de conversar con él, al rato lo llevan a terapia y no salió más. Y no lo pudimos... Por eso, recuerdo, es verdad, fue muy, muy, muy doloroso para todos los que lo conocimos, y cómo fueron pasando los casos que, como dice la pastora, lo conocía. Yo la última vez que lo encontré me lo crucé en el supermercado en plena pandemia, y hacía los saludos medio rápido, porque se acuerdan que también a los grandes nos decían que nos apuremos en la primera hora, que no nos quedemos mucho tiempo en los supermercados haciendo los mandados. Y habían a veces ciertos días o ciertos horarios donde iba la gente grande. Por eso te digo, íbamos nosotros que teníamos juventud acumulada. Sí, la primera hora. Había prioridad. Claro, y bueno, la prioridad. Por eso, tomando estos casos, es que yo le preparé esa presentación que se la voy a pasar por mail, que ustedes, por favor, para mañana vean las primeras partes. No pedimos tarea, la tarea la queremos hacer entre todos, sobre todo porque antes, en la materia que hacíamos normal, había que ver los primeros 4 dibujitos y decir, bueno, ¿qué de estos dibujitos nos parece más a la iglesia que nosotros creemos que hay que ser? Ahora le agregamos estas fotos, estas escenas, un poco para ampliar el panorama y para que usted piense, leyendo el manual, ¿qué tipo de iglesia se requiere para terminar de atravesar esta pandemia? Y si va a haber una pospandemia, ¿cómo nos tenemos que manejar como tal? Dado que hay que aprender de lo que nos ha pasado, cómo preparar a nuestra gente, cómo preparar voluntarios, cómo preparar un sistema que esté disponible, por ejemplo, para que, llegado el caso que tengamos que volver a encerrarnos, haya algunos siervos, siervas, hermanos, hermanas, que puedan cumplir esa función de asistencia a los que de repente va a pasar lo mismo, que no lo vamos a ver de un momento a otro. Sí, hermana, Sonia. Comida y la gente también había estas con ropa, y llevaban ropa y eso me dice que la reina de Dios, la aconsejarlo porque la gente estaba muy asustada. Muy asustada. Claro. Obviamente que habrán tenido todos los recaudos, ¿no? De cuidado. Bueno, hay pastores que me han comentado, no sé ustedes qué noticias tienen por allá, por los distintos lugares, pero nosotros en la reunión con los pastores de nuestra iglesia a nivel nacional nos decían que todavía hay muchos hermanos de edad avanzada que no se han contagiado
y que tienen miedo ahora de ir a los cultos todavía y de salir a lo sumo salen a hacer algún mandado porque tienen miedo de contagiarse. Y generalmente son gente sola. Entonces yo creo que también hay que pensar en una pastoral como iglesia para esa gente sola, que no es la misma gente sola que era antes. Ahora está la gente sola que tiene miedo a la pandemia, a todas sus soledades. No solo la persona grande, solo digo del lado de mi nieto mayor. Ajá, mira. Mi hijo de Mara, de 17 años ahora, y bueno, le agarró el COVID muy suave, y él en el camino no, pero se impactó tanto con lo que vio de su papá y con el miedo de perderlo, que quedó como en un pozo depresivo, tiene hasta sangrado el estómago. Y nosotros nos asustamos por todo lo que pasó con mi esposo. Hicieron todo un estudio, no me encuentran nada. Claro. Pero él sigue con eso y adelgaza porque no puede comer. Claro, Cuando lógico. come, le duele el estómago, mi hija el estómago le duele. Entonces, fíjate que los jóvenes, no todos, pero muchos jóvenes quedaron impactados por eso, algo que obviamente tampoco nunca habían visto, y el hecho de hacer sus tareas y todo a través del Zoom, que fue un cambio para También, exactamente. Y él todavía lo está padeciendo. Bueno, acá algunos se han conectado, les cuento, estamos compartiendo y contando experiencias, algunos de los hermanos presentes, cómo nos cambia y cómo deberíamos volver a, yo diría, a repensar el ser iglesia. Porque no basta solo con saber lo que es la misión de la iglesia, sino que hoy nosotros decimos, en alguna medida tenemos que repensarnos, reinventarnos como iglesia. Yo lo veía ayer en el culto aquí, un poco más de hermanos, de mayor cantidad, pero igual estamos con barbijos, estamos guardando las distancias. Antes era habitual por ahí quedarse un poco más en algunas congregaciones para compartir, y ahora obviamente no es porque no se quiera, muchos se van porque estamos acortando los horarios para no estar tanto tiempo en un mismo lugar. Miren cuántas cosas nos han cambiado, y obviamente hablamos desde el punto de vista de la fe, desde nuestra creencia en la palabra del Señor. Por eso, cuando hablamos de la Gran Comisión al principio, el texto, yo después le voy a pasar no solo el manual, sino la presentación en PowerPoint para que usted la tenga, ya que lo quisiera seguir pasando, pero no los veo a ustedes y por ahí se nos va de la pantalla. Entonces, mañana creo, con la ayuda del Señor, voy a conseguir el famoso cablecito santo, que es el que me hace funcionar mi computadora para poder manejarla con mejor confianza. Me pasa así, cuando uno no tiene memoria, tiene que tener pie, y hoy abiertos los lugares, estaban cerrados. Así que mañana voy a tener que ir a comprar un cablecito. Sí, Liliana. A mí me pasó con el tema de que, ahora como decimos, el tema de cómo se puede, también, que fueron gente, A ver si lo pueden. la gente que quedó está sufriendo. A mí pasó el caso de una señora, yo tenía una amiga, ella se falleció, y la mamá quedó muy dolida a partir de eso, no solamente porque se le murió la hija, sino que no la pudo ver, porque del hospital se la llevaron al cementerio. Entonces, como doble dolor que tuvo esa mamá. Claro. De una mujer ya grande, yo pude ir después al mes a verla, a darle el pésame, porque yo la conozco toda la vida, pero sí, en ese momento, ni siquiera las palabras estaban de más, porque ella el dolor lo tiene tan arreglado. Yo no me pude despedir de mi hija, y yo digo, yo esa parte como no la podía entender porque uno no lo vive. O sea, decir, yo lo entiendo, no pasa por ahí. Después me pasó con el tema de esto de la pandemia, cuando recién arrancó, que yo soy una persona de riesgo, yo pude estar los 40 días aislada, pero después
ya sin ver a mis hijos, sin ver a mi nieto, era a través de videollamadas, de estar contenta en ese momento y después me largaba a llorar. Entonces entró la depresión, la angustia, la ansiedad también, porque se suma todo. Y después, bueno, empecé a trabajar y siendo yo persona de riesgo, si yo lo tuve o no, nunca me enteré, porque nunca, hasta ahora, gracias a Dios, no me pasó, ahora estoy vacunada. Pero mis hijos, por ejemplo, mi hijo con mi nuera, ellos son personas jóvenes, sin problema de enfermedad, siendo jóvenes, le agarró el COVID y los fulminó a los dos. Tuvieron todos los síntomas en 2 semanas, no se pudieron parar de la cama. Y el dolor más grande mío fue porque yo le tenía que ir a dejar la comida en el portón e irme. Y yo me iba llorando. Me iba llorando porque yo, ¿dónde estábamos? ¿Qué nos pasó que vino todo eso de golpe? Porque uno lo contaba así, sí, lo del trabajo contaba su situación, pero el vivirlo de cerca y en carne propia, miércoles que fue fuerte. ¿Cómo cambia? No sé. Me pasó y yo, bueno, mis hijos siempre cuidándose, porque no era que ellos hacían, no se cuidaban, porque ellos en primer momento tomaron conciencia, gracias a Dios, entonces se cuidaban, pero ¿qué pasaba? En el trabajo, en esto, y el virus estaba, como yo digo, lo que pasa es que algunos lo minimizaron, el otro como yo digo, yo como digo, no lo minimizo, pero lo respeto. Claro. Pero me cuido por Como mi hay que vida, y por mis nietos, y por mis hijos, y por mi alrededor, que también está. Pero me pasaron esas situaciones, creo que fuertes, porque ya te digo, ¿cómo hacemos ahora en la iglesia con esa persona que está conmigo? Bueno, el desafío está. Yo voy a tomar la palabra de Liliana. Liliana es una hermana acá de la iglesia de Comodoro, que contó parte de su testimonio. Ella tiene operado el corazón y por eso se tiene que cuidar. Ella dijo, vivirlo en carne propia. Y justamente el Evangelio es eso, es la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo para identificarse con la humanidad, con una humanidad necesitada, una humanidad pecadora, una humanidad doliente, una humanidad sin justicia y obviamente una humanidad sin salud. Entonces, quiero proponerles para mañana, yo sabía que hay testimonios, como no sabía propiamente el de nuestra hermana Liliana, que vaya que le tocó, o a Neri, como contó de un sepelio. Bueno, ni le pregunto a Peti, porque nuestra hermana Peti, que es visitadora desde que me parece, desde que se convirtió, nuestra hermana Sonia contó sí, y estuvimos orando por vos. Ya pensábamos que no te íbamos a volver a ver. Me llamó María, porque María no podía ir, yo le había llamado a María porque se sentía muy mal. Ella decía que no tenía todo. Pero en ese momento yo me olvidé del todo. Cuando María me llamó y me dice, ¿podés ir a hacer una medicina? Y no pude más. Está muy mal. Y ese hecho me llevó. Cuando me llevó a Janina, porque no podía cambiar. Entonces María le llamó a Janina Torres para que me entregue. Fuimos a la farmacia, a la parte de la alimentación. Y después fuimos a su casa y yo le puse la inyección. Pero a mí nunca me había pasado, no sé porque después Bueno, acá estamos debatiendo porque una hermana que es enfermera, aparte de la que visita, fue a darle una inyección a una hermana que no se sabía si o no era COVID, pero estaban contando el cuento de las dos. Así que agradecemos al Señor, pero el cuidado. Por eso yo quería tener como... Bueno, yo quiero que la conozcan, hermana Peti. Mañana, si el Señor nos provee, hasta cámara para que los vean, vamos a tener.
Pero hoy no tenemos eso, así que ahí está nuestra... A ver, Peti, levantá. A ver, ¿dónde está Peti? ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Ahí está. Bueno, nuestra hermana Peti. Yo sé que tiene... Yo me acordaba hoy preparando la materia que nuestra hermana Ailén, que está con Nico, Ailén tuvo un caso de testimonio con su abuelo, pero quizás si vos lo podés preparar para mañana con más tiempo, porque no te dije nada. Era un hombre que no quería saber nada del Señor y fue todo muy, muy rápido, Carlos Iglesias, y que, si no entiendo mal, creo que la persona de nuestra hermana le pudo hablar del Señor. Así que si es así, igual mañana, bueno, de paso saludá, ya que están ahí tomando mate, qué rico que están. Hola, perdón, nos conectamos tarde. No, no hay problema. Sí, Carlos, el testimonio es real. Mañana, hoy, sí, podés prepararlo podés Sí. prepararlo para mañana con tiempo, porque lo quería usar como un disparador para traer otro de los temas que también vos planteabas en la materia del año pasado, cuando ese taller que tuvimos, creo, con el pastor Daniel Oliva. ¿Cómo hacemos para compartir el Evangelio, hablarle a la gente de Cristo cuando no podíamos salir, cuando no podemos visitar, cuando no... Bueno, vamos a arrancar, si podemos, en el medio de la clase, cuando arranquemos con ese testimonio que es muy, muy conmovedor, y llevarnos con nosotros la tarea, ahora cuando ustedes vuelvan a ver la presentación, sobre todo de las figuras que preparamos, podrían haber sido cualquiera, miles, había miles de figuras para elegir. Yo busqué algunas que pude conseguir allí a mano. Van a ver primero los dibujitos del manual, que son dibujitos blanco y negro, que tienen un sentido de lo que era antes y que ya de por sí nos exhortaban. Porque aquellos 4 primeros dibujitos, la mayoría de nosotros identificamos que con nuestra iglesia era el pastor predicando y la gente ahí en los bancos. Muy poco nos identificábamos con los otros ejemplos. Pero ahora estas otras fotos que aparecen, que pusimos allí en la presentación, algunos la lograron ver, otros igual, ya les digo, se las voy a enviar por mail. Me interesaría que trabajemos sobre eso. Porque por más manual que tengamos, si nosotros no hacemos un ejercicio entre todos, de nada nos va a servir. Porque esto que le dijo Liliana recién, lo que contaron hoy, lo que le contó nuestra pastora Alcira, o sea, tanto por Zoom, con Liliana, bueno, presentes y por Zoom, todos tenemos una nueva realidad que atender. Y si no nos damos cuenta, si no nos reconocemos, va a seguir, no es que no va a pasar nada, puede pasar mucho. Y las personas que no conocen al Señor, si a nosotros, que conocemos al Señor, inclusive aquellos que hace rato que estamos sirviendo al Señor, nos pegó tan de cerca tantas escenas y cosas que tuvimos que vivir, tales los que tuvimos COVID, que por ahí no la pasamos tan mal, pero que también se nos pasó por la cabeza decir, bueno, y si de esta no salgo. Pero hubo hermanos muy queridos y gente de confianza que no pasó. Hoy que Dios nos da la oportunidad y que tenemos el mismo llamamiento que le hizo el Señor aquel tiempo, y a todas las naciones se anuncien el Evangelio. Y así como el Padre me envió a mí, ustedes lo van a ver ahora, el famoso llamado juanino, la gran comisión juanina, que generalmente no se predica como tal, que es la de San Juan, la que leímos, San Juan 17, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Somos enviados del Señor, como iglesia, como comunidad, somos enviados para llevar una palabra de esperanza. A pesar de que nosotros mismos muchas veces no encontramos el consuelo o no encontramos la respuesta, pero en el Señor siempre va a haber una respuesta. En el Señor hoy se necesita muchísimo, muchísimo la tarea restauradora de los hijos y de las hijas del Señor.
Yo siempre recuerdo el llamado de Jesús a sus discípulos. A Pedro lo llamó y era un hombre que iba al frente, que era arrebatado, que él no tenía problema de decir las cosas, él era encarador en todo sentido. Y también llamó a Santiago y a Juan, que eran hermanos, pescadores también. Pero el pescador Pedro tenía una impronta de ir al frente. Y Santiago y Juan, a pesar de que también tenía un carácter bastante fuerte, ellos se dedicaban a restaurar redes. Cuando Jesús los llamó, estaban remendando las redes. Entonces, en esta nueva etapa de la iglesia necesitamos de las dos cosas. De los que nos animemos, de los que vayamos al frente, de los que no nos dé miedo seguir anunciando el Evangelio, cueste lo que cueste, pero también necesitamos personas con corazón que se animen a reparar ese, como decía Liliana, esa persona que no encuentra consuelo, que no encuentra respuesta, haberse quedado solo, sola, por la pérdida al revés de la vida, ¿no? Porque generalmente se piensa que los padres pasan primero y después los hijos. Esta madre tuvo que despedir a su hija, y seguramente que ustedes tienen hermosos testimonios, pero no para el dolor, no para quedarnos en el dolor, sino para que a partir de allí surjamos a la esperanza, porque justamente eso pasa. Podemos convocarnos como ver la misión de la iglesia como una misión con esperanza, ¿no? No como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Por eso, pero es importante entender dónde estamos parados. Yo siempre lo digo, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Así que vamos a cortar acá. Tuvimos una hora y unos minutos que nos logramos conectar. Les agradezco a todos el esfuerzo que han hecho los que están presentes aquí y los que se han tratado de contactar, de conectar, todo el esfuerzo para mejorar, con la ayuda del Señor, para mañana la parte del Zoom. Vamos a tener la otra computadora y también una camarita y quizás un micrófono más de ambiente para también poder ver toda la presentación. De todas formas, les vamos a enviar, tanto a los hermanos que están aquí, la presentación por mail, como para los que están conectados. Y alentarlos. Y como reflexión ya les digo, vamos a trabajar desde esa realidad como iglesia. ¿Qué herramientas? ¿Qué proponemos? ¿Qué podemos hacer? Yo entiendo que la actividad cúltica no debe cesar. Si podemos mantener, obviamente los cultos va a ser necesario por la comunión. Pero eso no es todo, ya lo vimos. Así que, ¿qué podemos hacer para compartir el mensaje del Evangelio de este desafío que tenemos? Con gente que está muy herida y lamentablemente con gente que ha salido a vivir la vida. ¿Vieron lo que pasó con esta salida de los fines de semana largos? Y que se viajaron todos, se comieron todos, se tomaron todo. Es como que, cuidado que también en los tiempos de Noé pasaba así, ¿no? Entonces, guarda, tenemos que tener mensaje para todos. Para los que no creen que esto tiene un fin, y para aquellos que quedaron tan heridos, lastimados y sin consuelo. Para unos, creo yo, tiene que ir por el lado de llamarlos al arrepentimiento y que puedan aceptar al Señor. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Tarea para mañana. Y para los otros, ¿qué palabra, qué actitud de consuelo, de reparación podemos tener? Me gustaría despedirnos con unas palabras de oración. Querido Padre Celestial, en esta noche que también de una manera diferente podemos dar estas clases. Ya el año pasado solo lo podíamos hacer por Zoom. Ahora ya pudimos reunirnos con algunos de los hermanos y otros a través del Zoom en la distancia, pero cercanos en el corazón y cercanos en el desafío de la misión. Queremos presentarte, Señor, que nos ayudes. Queremos hacer tu voluntad. Queremos cumplir lo que tu palabra dice, de anunciarle a todos
el mensaje de salvación. Y en medio de esta pandemia, y en medio de lo que parece ser una pospandemia, ¿cómo debemos conducirnos como iglesia, Señor? Yo te ruego que tu presencia pueda consolar, pueda alentar, pueda dar fuerzas a aquellos que quizás están atravesando circunstancias de dificultades, de dolor, de desconsuelo, para que la presencia de tu Espíritu Santo les esté ayudando. Y para aquellos que todavía no han tomado conciencia y que aún siguen rechazando tu mensaje de fe y de esperanza, Señor, convócalos a través de un llamado a su corazón, que tu Espíritu los esté tocando y los esté llevando a la salvación. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Mañana tratamos de empezar a 8:15 para dar tiempo a los hermanos que vuelven de sus tareas. Algunos se van a sumar también presenciales y otros por el Zoom. Así que el Señor les bendiga a todos. Buenas noches y hacer la tarea. Bendiciones. Bendiciones.